Hola queridos espectadores y bienvenidos de nuevo al canal. Nos alegra muchísimo teneros aquí una vez más para seguir compartiendo esta historia que sin duda ha tocado los corazones de muchos. Gracias por acompañarnos en cada capítulo del viaje emocional entre el CEO, Alex y Tuna. Dos almas marcadas por el dolor pero unidas por un destino imposible de evitar. Una nueva vida ha comenzado para Tuna. Tras una cadena de acontecimientos dolorosos, esta mujer valiente y resiliente tomó la difícil decisión de dejarlo todo atrás. En silencio con su hijo en brazos, se marchó sin despedidas, solo con la esperanza de encontrar paz en algún rincón del mundo. Pero mientras ella desaparecía entre sombras en otro lugar, el CEO Alex, ese hombre aparentemente frío y distante, se derrumbaba por dentro al enterarse de que Tuna y su hijo habían desaparecido sin dejar rastro. Incapaz de aceptar que ella se había ido para siempre, Alex tomó una decisión desesperada que jamás imaginó que tomaría. Acudió a la policía. Cada pista, cada pequeño indicio sobre dónde podría estar Tuna, se convirtió en una misión personal. Era su última esperanza, su único anhelo. ¿Logrará el CEO Alex encontrar a Tuna? ¿Será su amor, su arrepentimiento y ese profundo deseo de volver a verla suficiente para traerla de regreso? La historia aún no ha terminado. Las heridas siguen abiertas, los sentimientos aún palpitan con fuerza. Queda mucho por descubrir, mucho por sentir. No olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderos ni un solo capítulo de este viaje, lleno de lágrimas, segundas oportunidades y amor verdadero. La historia entre el CEO Alex y Tuna continúa, y tú estás invitado a vivirla con nosotros. Tras la silenciosa partida de Tuna junto a su hijo, una etapa oscura comenzó en la vida del CEO Alex. Su desaparición repentina paralizó todo a su alrededor. El tiempo pareció detenerse y con él también lo hizo su corazón. Una angustia profunda se apoderó de él, un vacío difícil de explicar, imposible de llenar. Cada instante compartido con Tuna y el pequeño seguía fresco en su memoria como una película que no dejaba de repetirse. Pero ahora solo eran recuerdos. Alex no podía quedarse de brazos cruzados. Renunció a reuniones, canceló llamadas, pospuso todos sus compromisos laborales. Para alguien como él, tan meticuloso y disciplinado, eso era impensable. Pero en su mente solo había una misión: encontrar a Tuna y a su hijo. Pidió ayuda a sus empleados más cercanos, a sus amigos de confianza. Incluso recurrió a contactos que llevaba años sin utilizar. Cualquier pista, por mínima que fuera, podía ser el hilo que lo guiara hacia ella. Pero todo esfuerzo resultaba inútil. Día tras día lo único que encontraba era silencio. Ni una llamada de vuelta, ni un mensaje, ni una señal de que estuvieran bien. Era como si se los hubiera tragado la tierra. Las noches eran especialmente crueles. Alex pasaba horas con el teléfono en la mano esperando leer un simple hola, una palabra, cualquier cosa que le dijera que aún existía un puente entre ellos. Pero no llegaba nada. La preocupación lo consumía. ¿Estarán bien? ¿Tendrán dónde dormir? ¿Comerán? ¿Y si algo malo les ha pasado? Esas preguntas no dejaban de torturarlo. No podía dormir. Sus ojos se oscurecieron de tanto desvelo y su rostro perdió la vitalidad de siempre. El hombre seguro de sí mismo, elegante y fuerte, ahora era solo una sombra de lo que fue. Una tarde, tras un día agotador de búsqueda sin resultados, Alex regresó a casa completamente vencido. Abrió la puerta de su lujosa pero vacía mansión. El eco del silencio le dolió como nunca. Se dejó caer en el sofá sin fuerzas, con la mirada perdida. El cuerpo erguido y firme de antaño ahora lucía frágil y desanimado. El rostro anguloso ahora demacrado. Incluso su barba, antes bien cuidada, empezaba a crecer sin control. Su hermana, que había estado observando su transformación silenciosamente, ya no pudo contenerse más. Desde un principio, ella nunca estuvo completamente de acuerdo con la relación entre Alex y Tuna.
no por maldad, sino por esos prejuicios que a veces se instalan en el corazón. Para ella, su hermano, un hombre joven apuesto y director de una gran corporación, merecía a alguien a su nivel, no a una madre soltera con un pasado complicado. Después de días de lucha interna, se acercó a él. Su voz temblaba entre la culpa y la necesidad de decir la verdad. Le confesó que había ido a la granja donde vivía Tuna, que había hablado con ella, y que sí sus palabras fueron duras. Le pidió que se alejara de Alex, no por odio, sino por miedo. Miedo a que esa relación no fuera buena para su hermano. Miedo a que terminara perdiéndolo todo por amor. Ella creía que quizás sus palabras habían sido el detonante para que Tuna se marchara. Y aunque su intención nunca fue hacer daño, ahora veía el precio que estaban pagando todos por su intervención. Su conciencia la devoraba. No imaginó que su protección terminaría causando tanto dolor. La reacción de Alex fue inmediata. Su rostro cambió por completo. Los ojos se tornaron fríos, su mandíbula se tensó. La decepción era evidente. Sus manos se cerraron con fuerza como si luchara contra el deseo de gritar. No podía creer que su propia hermana, a quien tanto respetaba, hubiese cruzado esa línea sin decírselo. Pero luego de unos segundos de silencio profundo, habló con voz baja pero firme. Le dijo que sí, que lo que ella hizo fue incorrecto, pero que no creía que ese fuera el único motivo por el cual Tuna se había ido. Él conocía a Tuna y la entendía mejor que nadie. Sabía que detrás de su dulzura había cicatrices, que su corazón, aunque fuerte, estaba lleno de temores. Quizá ella pensó que no merecía una nueva oportunidad. Quizá pensó que solo traería problemas a su vida. Alex lo tenía claro tú. No se fue por falta de amor. Se fue porque sintió que no pertenecía a su mundo, que nadie la aceptaría, que solo estaba de paso en una historia que no le correspondía. Y justo por eso, Alex reafirmó su decisión con más fuerza que nunca. No la dejaría ir, no esta vez. No importaba cuánto tuviera que buscar, cuántos obstáculos enfrentara o cuánto tiempo tomara, la encontraría, porque ella y su hijo no eran solo parte de su pasado, eran todo su futuro. Con los primeros rayos de sol asomando tímidamente entre las cortinas y el aire aún cargado de la brisa fría del amanecer, la mansión donde vivía Alex se mantenía en un silencio inquietante. Pero justo en ese momento, mientras la luz dorada se colaba por cada rincón de la casa vacía, el CEO, Alex, tomaba una decisión crucial. Una decisión que había madurado durante una noche entera de insomnio y pensamientos turbulentos. Sus ojos, cansados por la falta de sueño, aún conservaban esa chispa de determinación. No podía seguir esperando en la incertidumbre, no podía seguir siendo prisionero de las preguntas sin respuesta. Había llegado la hora de actuar. Esta vez ya no lo haría solo. Sabía que necesitaba ayuda profesional real, y por eso se dirigió directamente a la policía. Condujo en silencio a través de las calles de la ciudad que comenzaban a despertar. El tráfico matutino, el bullicio creciente, todo parecía distante, ajeno. En su interior solo había un pensamiento: encontrar a Tuna y a su hijo. Cada movimiento, cada gesto al volante reflejaba esa mezcla de angustia y esperanza. Esta vez tenía que funcionar. Al llegar a la comisaría, Alex fue recibido con miradas sorprendidas, pero respetuosas. No era habitual ver a un hombre como él con tanto poder y presencia en un estado tan vulnerable. Sin embargo, su voz, aunque contenida, transmitía una urgencia que no dejaba indiferente a nadie. Explicó toda la situación con honestidad y sin omitir detalles: la desaparición repentina de Tuna y su hijo, los intentos fallidos de encontrarlos por su cuenta y el temor creciente de que pudieran estar en peligro. Cada palabra salía de él cargada de emoción y desesperación. Los agentes, conscientes de la gravedad del asunto, no tardaron en reaccionar. Pusieron en marcha una operación de búsqueda a gran escala. Se emitieron alertas, se revisaron cámaras de vigilancia y se distribuyó la información a nivel regional.
Las primeras gestiones comenzaron de inmediato. Así la búsqueda de Tuna y del niño entraba en una nueva etapa, una etapa de colaboración, de movimiento, pero sobre todo de esperanza, porque en algún lugar Alex seguía creyendo con firmeza que ellos estaban esperando ser encontrados. Del otro lado de la historia, Tuna caminaba sin rumbo con su pequeño bebé en brazos, avanzando por una carretera interminable. No tenía destino, ni plan, ni esperanza clara. Solo el deseo de seguir adelante, aunque cada paso la acercara más al agotamiento. El sol en su despedida pintaba el cielo de un naranja melancólico, ocultándose lentamente detrás de las montañas lejanas. Sabía que necesitaba encontrar un lugar seguro donde pasar la noche. El frío empezaba a hacerse notar y la oscuridad no tardaría en envolverlo todo. Fue entonces cuando, casi como un susurro del destino, divisó una antigua carpintería abandonada. El tejado de metal oxidado, las paredes cubiertas de musgo y una puerta de madera medio caída eran todo lo que tenía. Pero también lo único. A pesar de sus temores, el instinto maternal fue más fuerte. Entró con cautela, buscó un rincón lo menos sucio posible, envolvió a su hijo con todo el cariño del mundo y lo acurrucó contra su pecho. No había cama ni manta, solo el suelo frío de cemento, pero al menos estaban resguardados del viento y de los juicios del mundo exterior. Al amanecer del día siguiente, los rayos del sol se filtraban tímidamente por las rendijas de la madera. Tuna seguía abrazando a su bebé, dormida a medias, cuando la puerta del taller se abrió. Adam, un joven empresario de mirada amable y energía positiva, entró sin imaginar lo que encontraría. Estaba allí para inspeccionar el lugar y alquilarlo como oficina para su futura empresa. Pero lo que vio lo dejó sin palabras. Una mujer agotada con rostro pálido, abrazando a un recién nacido. Se detuvo en seco sin querer asustarla. En su interior algo se removió. No sabía quiénes eran, pero sintió que no podía simplemente ignorarlas. Con pasos suaves, Adam se acercó. Tuna lo miró con cautela, con esa mezcla de miedo y agotamiento de quien ha tenido que huir más veces de las que puede contar. Él le habló con voz serena, sin presionar, y poco a poco ella se sintió lo bastante segura para contarle su historia. Le habló del pasado del lugar que dejó atrás, de las razones que la obligaron a irse, y del camino solitario que había recorrido hasta terminar allí. Adam, conmovido hasta lo más profundo, no necesitó escuchar mucho más. Bastó con ver sus ojos tristes y el modo en que protegía al bebé. En ese momento, sin dudarlo, le propuso algo: quería ofrecerles un techo. Le explicó que tenía una pequeña casa en las afueras del pueblo, una vivienda sencilla que había construido para una anciana con pocos recursos y que en ese momento solo ella la ocupaba. Era un lugar tranquilo, discreto, perfecto para que Tuna pudiera descansar y quizá comenzar de nuevo. Si no te importa, podrías quedarte allí por un tiempo, dijo Adam con una sonrisa sincera. Tú y tu bebé necesitáis un lugar seguro. No es mucho, pero estaréis bien allí. Tuna se quedó en silencio. Miró a su hijo dormido, después volvió a mirar a Adam. Había desconfianza, sí, pero también había una calidez en su voz que no podía ignorar. Era la primera vez en muchos días que alguien le tendía la mano sin pedir nada a cambio. Tras pensarlo unos minutos, asintió suavemente. No sabía qué le deparaba el futuro, pero en ese momento solo importaba una cosa: que su hijo pudiera dormir en una cama de verdad, bajo un techo donde no hiciera tanto frío. Durante el trayecto, Adam le habló de la señora Tui, una mujer mayor que vivía sola desde hacía años, alguien cariñosa que siempre tenía una historia que contar y que adoraba a los niños. Poco a poco, Tuna sintió como sus nervios empezaban a ceder. Por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a la esperanza comenzaba a asomar. Al llegar a la casa, una pequeña construcción con tejado rojo rodeada de árboles, la señora Tui salió a recibirlos. Su sonrisa cálida lo dijo todo. Aunque no conocía a Tuna, en cuanto la vio con el bebé en brazos, la miró como si ya la hubiera estado esperando desde hace tiempo.
¡Pero qué alegría! ¡Una visita tan especial y con un angelito incluido!, dijo la anciana mientras tomaba con cuidado el pequeño equipaje que Adam traía. Tuna entró a la casa temblando ligeramente. El lugar olía a sopa recién hecha y madera vieja. Era humilde pero acogedor. Y cuando la señora Tui le acarició el cabello al bebé y le dijo: «Esta también es tu casa, hija», las lágrimas de Tuna finalmente brotaron. No eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio, de ternura, de sentir que después de tanto dolor, aún había un rincón en el mundo donde podía volver a sentirse parte de algo. Parte de una familia. Lại nhìn người đàn ông xa lạ trong ánh mắt đầy chân thành sức mạnh. Đó là một tiên cô. Xong rồi cô gặp lại bố mình. Như vậy cái cô không phán xét, không nghi ngờ, chỉ đơn giản là giúp đỡ. Sau đó cô suy nghĩ để ra cặp đồng. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng lúc mình cô chỉ mong mình được an toàn. Con được an toàn, được ngủ trên một chiếc giường thật sự trong một mái nhà có người chào đón. Từ ra bước vào căn làm có chút run run những cái máy bạc. Lần đầu tiên sau đó năm cô tỏ hiện mình được đón nhận, được yêu thương cách vô điều kiện trong ngôi nhà đó. Nhưng mà bây giờ ấm áp lan tỏa. Đúng là cái này mình đã đánh mất mãi mãi cảm giác gia đình.